En un rincón olvidado de un estado en el centro de México, en un pequeño y polvoriento pueblo que apenas asomaba la cabeza sobre la mitad del siglo pasado, vivía una familia que, aunque jamás se mezcló con la política, ejercía un poder absoluto sobre los habitantes de la región. Los Berlanga, una familia con raíces profundamente hundidas en esa tierra, eran los dueños de la hacienda más grande y opulenta que el pueblo hubiera conocido. Detrás de altos muros de piedra se alzaba la casa de los Berlanga, una edificación de arquitectura colonial que emanaba un aire de autoridad y misterio, como si aquel lugar escondiera secretos que el tiempo no había logrado borrar. Esto se pone muy interesante. Solamente suscríbete que ya empieza lo mejor de la historia. A menudo, los aldeanos murmuraban sobre la riqueza de los Berlanga. Se decía que poseían negocios en las ciudades más grandes del país, que eran dueños de extensos terrenos y que su fortuna crecía con cada día que pasaba. Sin embargo, algo inquietante y extraño siempre rodeó a esa familia. Nadie entendía por qué, teniendo tanta riqueza, decidían permanecer en aquel pueblo olvidado de Dios, alejado de la vida moderna y de las comodidades que podrían disfrutar en una gran ciudad. La respuesta a esa pregunta se encontraba oculta tras las paredes de su mansión, donde las sombras parecían alargarse y moverse por voluntad propia, como si estuvieran vivas. Las desapariciones comenzaron de manera discreta, casi imperceptible. Primero, fueron hombres que supuestamente habían dejado el pueblo en busca de trabajo al norte, rumbo a los Estados Unidos. Luego, muchachos jóvenes que, según decían, se habían marchado a buscar fortuna en la ciudad. Pero, cuando empezaron a desaparecer mujeres y niños, los rumores tomaron un giro más oscuro. Se hablaba de brujas que se llevaban a la gente en la noche, de espíritus que rondaban los caminos solitarios y de seres infernales que acechaban en las sombras. A pesar del temor creciente, nadie osaba señalar a los Berlanga. Eran poderosos, y su dinero compraba el silencio y la lealtad de muchos. Sin embargo, había quienes empezaban a sospechar, a cuestionarse la razón por la cual las desapariciones parecían aumentar con cada luna llena. Se decía que en las noches oscuras, cuando el viento soplaba con fuerza y las nubes cubrían la luna, se escuchaban ruidos extraños provenientes de la hacienda, como gritos ahogados y susurros que helaban la sangre. Pero el miedo a las represalias mantuvo a todos callados. Una noche, un campesino llamado Esteban, conocido por su honestidad y su amor a la tierra, decidió llevar una carga de chiles a la ciudad de Guadalajara. A medida que su carreta avanzaba por el camino polvoriento, la luna llena iluminaba su ruta, proyectando sombras alargadas de los árboles sobre el suelo. Todo parecía tranquilo hasta que, a unos kilómetros de la hacienda de los Berlanga, una figura pequeña salió corriendo de entre los arbustos, gritando por ayuda. Esteban tiró de las riendas, deteniendo a los caballos con un brusco movimiento. Frente a él, se encontraba una niña de unos 12 años, sucia y herida, con los ojos desorbitados por el miedo. «Por favor, ayúdeme», gritó la niña con la voz entrecortada. Esteban la subió rápidamente a la carreta y le dio un poco de agua. Uno de los ayudantes que viajaba con él se acercó para examinarla y, al levantar la tela raída de su vestido, vio con horror que el cuerpo de la niña estaba cubierto de mordeduras. Pero no eran mordeduras de animal, sino de dientes humanos. Algunas eran pequeñas, como si hubieran sido hechas por un niño, y otras eran grandes, profundas y sangrantes. «Dios santo», exclamó el ayudante mientras limpiaba una de las heridas más graves. Al tocar su hombro, la niña gritó de dolor. Cuando le levantaron la tela, se encontraron con una visión escalofriante. Le habían arrancado un gran pedazo de carne del hombro, dejando una marca que parecía la de una boca grotesca y desfigurada. «No vuelvan al pueblo», suplicó la niña con voz desesperada. «La policía no los ayudará.
Están todos bajo el control de los Berlanga. Al llegar a Guadalajara, Esteban informó a las autoridades locales. Un investigador, intrigado por el relato del campesino, decidió visitar a la niña en el hospital. Después de interrogarla y escuchar su desgarradora historia, partió con la promesa de investigar a fondo. Pero algo inesperado sucedió esa misma noche. Uno de los ayudantes de Esteban, el joven que había ayudado a cargar a la niña, desapareció sin dejar rastro. Nunca más se supo de él, ni en el hospital ni en el pueblo. Si te gusta este tipo de historias, dale like y continuamos. El investigador regresó al hospital al día siguiente, acompañado de un hombre que nadie había visto antes. Era un empresario elegante y distinguido, conocido en los círculos de poder como un rival acérrimo de los Berlanga. Este hombre, cuya identidad permaneció oculta, prometió hacer justicia. Tenía contactos, decía, en los más altos niveles del gobierno, y no descansaría hasta desmantelar la oscuridad que envolvía a la familia Berlanga. Pocos días después, un contingente de policías fuertemente armados llegó al pueblo. Los rumores decían que incluso el presidente Miguel Alemán había sido informado de lo que ocurría y había dado su bendición para la operación. El convoy se dirigió directamente a la hacienda Berlanga, y lo que encontraron allí superó cualquier pesadilla que hubieran podido imaginar. La resistencia que encontraron al llegar a la hacienda fue feroz. Los peones, criados y trabajadores defendieron a los Berlanga con una violencia inusitada, atacando a los policías con cuchillos, machetes y cualquier objeto que pudieran encontrar. Los enfrentamientos fueron brutales, y se decía que los peones luchaban con una ferocidad sobrehumana, como si estuvieran poseídos por algún tipo de maldición. Las criadas, mujeres aparentemente frágiles, se lanzaban sobre los policías, mordiéndolos y arañándolos como bestias salvajes. No dejaban de luchar, hasta que varios disparos las hacían caer al suelo. Cuando finalmente las fuerzas de la ley lograron abrirse paso hasta el interior de la mansión, lo que encontraron los dejó marcados de por vida. En el sótano, en habitaciones secretas ocultas tras gruesas puertas de madera, se encontraron cientos de cuerpos. Eran hombres, mujeres, niños, ancianos. Todos estaban parcialmente devorados, con marcas de dientes en sus cuerpos, como si hubieran sido el festín de una jauría de caníbales. En algunas habitaciones, aún había personas vivas, encadenadas, esperando su turno. Los gritos y gemidos llenaron el aire cuando los policías rompieron las puertas y liberaron a las víctimas. En una esquina del sótano, encontraron a una joven muchacha que apenas podía respirar. Estaba encadenada y cubría de mordeduras desde los pies hasta los muslos. Su cuerpo temblaba de dolor y apenas pudo susurrar unas palabras antes de morir. Miguelito, el ojo. Su hermana menor había logrado escapar, pero esta joven había sido castigada brutalmente por su intento de fuga y su cuerpo había sido devorado lentamente durante días. Los Berlanga que sobrevivieron al asalto fueron arrestados, pero nunca llegaron a enfrentar un juicio. Se rumoreaba que, tras ser detenidos, habían sido trasladados a la capital y, desde entonces, su paradero era desconocido. Solo el patriarca, don Abel Berlanga, un anciano de casi 70 años, fue visto públicamente tras su captura. Pero de los demás miembros de la familia, no se supo más. La gente decía que su riqueza y contactos les habían permitido comprar su libertad y que ahora vivían ocultos en algún rincón del país, esperando el momento adecuado para continuar con sus atroces rituales. Décadas después, mi abuela regresó al pueblo y, al pasar por las ruinas de la antigua hacienda Berlanga, escuchó a los niños contar una historia. Decían que, en las noches de luna llena,
se podía ver a un hombre con un parche en el ojo caminando entre los escombros. Su figura se deslizaba entre las sombras, como un espectro condenado a vagar por siempre en aquel lugar maldito. Los niños afirmaban que se trataba de Miguelito, el más joven de los Berlanga, quien había perdido un ojo durante su intento fallido de retener a las hermanas. En el pueblo, el tiempo pareció detenerse después de la caída de los Berlanga. Los aldeanos trataban de reconstruir sus vidas, borrando las cicatrices que la familia había dejado. Pero el miedo persistía, como una sombra constante en el borde de la conciencia de todos. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia y si has vivido algo similar. Hasta pronto.